Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día en el momento en que estoy grabando este video. Hace una mañana hermosa, extraordinaria aquí en Cancún, que es en donde estoy grabando en este momento este video. Y bueno, a no ser que, de no ser porque voy a dar una clase en unos momentos, en una hora, estaría dirigiéndome hacia la playa. Pero bueno, algo igualmente para mí y seguramente para muchos de los que ven este video es aprender o conocer de un tema tan apasionante como es el derecho constitucional. Y hoy particularmente hablaré sobre la llamada teoría, perdón, teoría de la Constitución, también conocida como teoría constitucional. Y esto es una rama del derecho constitucional también, la teoría de la Constitución, que se dedica al estudio y análisis de los fundamentos, principios y estructuras de las constituciones. Este campo académico explora tanto el contenido normativo de las constituciones como su contexto histórico, social y político. Voy a hablar de algunos conceptos clave en la teoría de la Constitución y vamos a dar también un vistazo sobre la evolución histórica y los aportes de algunos de los autores más destacados y su relevancia en el contexto moderno. Pero para empezar a ello, primero debemos definir y debemos establecer cuál es el concepto de Constitución. Una constitución es un conjunto de normas fundamentales que establecen la organización del Estado, los derechos y los deberes de los ciudadanos, pero también los procedimientos para la creación y la aplicación de las leyes. Karl Lowenstein define a la Constitución como la norma fundamental de un sistema jurídico que organiza los poderes públicos y establece los derechos y deberes de los ciudadanos. Por su parte, otro extraordinario teórico del derecho, Hans Kelsen, en su obra La teoría pura del derecho, argumenta que la Constitución es la norma suprema que sirve de base a las demás normas jurídicas. La teoría de la Constitución ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Sus raíces pueden rastrearse hasta la antigua Grecia, donde filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la mejor forma de gobierno y la organización del poder político. Sin embargo, la teoría moderna de la Constitución se desarrolló principalmente a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa, de la cual tanto en vivo como online, seguramente me han escuchado hablar mucho porque es un parteaguas en los ideales políticos, en el derecho, en la concepción moderna de la sociedad, de los derechos humanos y muchas otras razones que separa drásticamente los últimos vestigios de la Edad Media con la era considerada por algunos moderna. Entonces, eh, regresando a esta idea que es a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa, nos trajo consigo una nueva forma de pensar, quizá común en nuestros momentos, pero en esa forma fue totalmente, como digo, un parteaguas, porque se repensó y se replanteó la idea del poder y de la autoridad. Y muchos filósofos, entre ellos John Locke y Montesquieu, Jean-Jacques Montesquieu, si no me equivoco, sentaron las bases del constitucionalismo moderno, al proponer la división de poderes, algo que en México en este momento se está discutiendo y será trascendental para la vida pública del país. Estoy grabando este video en julio de 2024. Y esos dos autores, esos dos pensadores, propusieron esta división de poderes y también la protección de los derechos naturales, llamados en ese momento los incipientes derechos humanos. La Revolución Francesa y la posterior adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, sin duda uno de los años que más transformación ha tenido la humanidad, marcaron precisamente un hito en la historia del constitucionalismo, promoviendo la idea que la soberanía
reside en el pueblo. Esta idea es poderosísima y de una gran transformación frente a la visión y la forma de vivir en donde gran parte de los soberanos, de los reyes, de los emperadores, de los faraones, incluso en la época antigua, se tomaron, robaron la potestad bajo la concepción de que eran los dioses en las distintas culturas los que los habían elegido a ellos y a su parentela. Entonces, esta idea es totalmente transformadora, el pensar que la persona que nos gobierna no ha sido elegida por una divinidad y que no tiene el absoluto poder, que no tiene el poder absoluto, sino que el poder reside en nosotros, en los ciudadanos. Esta idea fue sumamente transformadora para ese momento. Hay un segundo momento en el tema del constitucionalismo y es con la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución de 1787 es uno de los documentos más influyentes en la historia del constitucionalismo y también viene impulsada por este pensamiento de la Ilustración. Recordemos que entonces era una colonia inglesa y que precisamente gran parte de las personas, o una buena parte de las personas que emigraron, no solo en búsqueda de una nueva vida, sino en el deseo de huir de una serie de cosas, entre ellas el absolutismo que privaba en Europa, traían y fueron desarrollando a la par de Europa este pensamiento innovador para la época. Uno de los más influyentes en la historia del constitucionalismo, que si no me equivoco aparece en algunos de los billetes de dólar, es Alexander Hamilton. Otro de ellos es James Madison y John Jay, que en una publicación en el Federalista argumentaron a favor de un sistema de gobierno basado también en la separación de poderes y los controles y equilibrios, checks y balances. Esta idea también es fundamental. Después, en el siglo XIX y en el siglo XX, en el siglo XIX, la teoría constitucional continuó desarrollándose con la contribución de autores como Ferdinand Lasalle y su obra clásica para quienes les gusta o desean adentrarse en el tema del derecho constitucional, su libro ¿Qué es una constitución?, en la que distingue entre la constitución escrita y la constitución real, basada en el poder efectivo, en los poderes fácticos. Más adelante, en el siglo XX, Carl Schmitt y Hans Kelsen ofrecieron perspectivas divergentes sobre la naturaleza del derecho y la Constitución. Mientras Schmitt enfatizaba el papel del soberano y la decisión política, Kelsen defendía una visión normativista de la Constitución. Y si tienen alguna duda, por favor escríbanme en los comentarios y yo encantado en la primera oportunidad abundaré sobre la información que requieran. Hablemos de algunos de los principales autores y sus contribuciones. Ya hablé de Hans Kelsen. En su teoría pura del derecho sostiene que la Constitución es la norma fundamental que otorga validez a todo el sistema jurídico. Su enfoque normativista se centra en la estructura jerárquica de las normas y la importancia de la legalidad. Otro de los autores destacados que debemos conocer en esta materia es Carl Schmitt, que en Teoría de la Constitución argumenta que la Constitución, y esta frase es maravillosa y poderosa, argumenta que la Constitución es una decisión política fundamental que define la identidad y la unidad del pueblo. Critica el normativismo de Kelsen y enfatiza el papel del soberano en situaciones de emergencia. Yo creo que son visiones divergentes, pero en la realidad son absolutamente complementarias. He hablado también de Ferdinand Lasalle, que en su libro ¿Qué es una constitución?, distingue entre la constitución escrita y la constitución real, señalando que la verdadera constitución de un país está determinada por fuerzas sociales y políticas efectivas. Totalmente cierto. Hemos hablado en Estados Unidos de América, de Norteamérica. Estados Unidos de América es la denominación y establezco esta diferenciación porque también
Nosotros en México somos Estados Unidos mexicanos. En Estados Unidos, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, quienes son autores del Federalista, defienden la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos y desarrollan principios claves como la separación de poderes, el federalismo y los controles y equilibrios, algo en peligro y en duda en el actual momento que vive México. Hemos hablado también, y regresamos un poco a Francia, con John Locke y Montesquieu, bueno, a Europa, que Locke en su segundo tratado sobre el gobierno civil defiende los derechos naturales y el gobierno limitado. Por su parte, Montesquieu en su obra clásica, no solo del derecho, sino de la ciencia política, en el espíritu de las leyes, nos habla también de esta teoría de la separación de poderes como una forma para evitar el despotismo. No comment. ¿Cuál es la relevancia de la teoría constitucional en el contexto moderno? En el mundo contemporáneo, la teoría constitucional sigue siendo muy importante porque las constituciones no solo deben abordar cuestiones de la organización del poder y la protección de derechos, sino que en este momento también deben responder a desafíos globales como la globalización, la digitalización, el cambio climático, la inteligencia artificial, una serie de transformaciones que se están dando de forma acelerada en la actualidad y que representan desafíos para la adaptación de las normas fundamentales de un país, del derecho constitucional, de las constituciones. Algunos de esos desafíos son la protección de los derechos humanos. Las constituciones modernas incorporan cada vez más disposiciones. Voy a poner una pausa porque sonó el timbre. Vamos a ver quién es. Bueno, decía después de esta interrupción que uno de los desafíos o de las relevancias del actual derecho constitucional es la protección de los derechos humanos. Las constituciones modernas incorporan cada vez más disposiciones para la protección de los derechos humanos, reflejando los estándares internacionales establecidos por tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otras. Otro de los desafíos son la gobernanza global y el constitucionalismo transnacional. Seguramente más adelante haré un video sobre este tema que requiere particular atención y conocimiento. En este mundo globalizado, las interacciones entre sistemas jurídicos nacionales e internacionales se han vuelto más complejas. Hay autores como Neil Walker y Ann Peters que han explorado el concepto del constitucionalismo transnacional, que aborda la gobernanza y la legitimidad en un contexto global. Es importante puntualizar que gran parte de este pensamiento, de esta teoría constitucional, fue concebida bajo la idea tradicional de hace al menos 2 o 3 siglos de la concepción del Estado-nación. Hoy la irrupción de estas nuevas formas, no solo comerciales, sino culturales y de vida en general que nos ha traído la globalización, han requerido o requieren readecuar estos conceptos, no solo desde la teoría política y la teoría constitucional y el derecho, sino de la vida diaria, de las interacciones que se dan a diario. Por otro lado, otros de los desafíos que se nos presentan son los desafíos tecnológicos. La revolución digital plantea nuevas cuestiones constitucionales relacionadas con la privacidad. Europa siempre está a la vanguardia del tema, mucho más que Estados Unidos. Plantea desafíos también en torno a la libertad de expresión y sus límites, pero también sus amenazas y la seguridad cibernética. Las constituciones modernas deben adaptarse para regular adecuadamente estos aspectos y proteger los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Nunca como ahora, una cuestión que se parecía superada, que es el tema del absolutismo, del abuso del poder, tanto ahora político como económico, está nuevamente en un desafío sobre el hecho
del gran hermano, es decir, de esta capacidad de observación, análisis y recopilación de datos que con todas estas herramientas tecnológicas están a disposición del poder, sea político o económico, o cuando se confunden en uno solo a través de diversas herramientas. El tema de Julian Assange, liberado hace unos días, es de relevante importancia, de que tengo algunas semanas preparando y pensando en un post hablando sobre el tema de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. En conclusión, la teoría de la Constitución es un campo dinámico y multifacético que ha evolucionado significativamente desde sus orígenes en la antigüedad hasta el presente. A través de las contribuciones de destacados pensadores y juristas clásicos y obligados a conocer por los nuevos profesionales del derecho, por los nuevos constitucionalistas o inclinados a conocer del derecho constitucional, hemos desarrollado en este video una comprensión introductoria a los principios fundamentales que rigen la organización del poder y la protección de los derechos en las sociedades modernas. En este mundo de constante cambio, la teoría constitucional sigue, y esperemos siga siendo crucial para abordar los desafíos contemporáneos y garantizar que las constituciones sigan siendo instrumentos efectivos para la gobernanza, una gobernanza efectiva, pero sobre todo democrática, y la protección de los derechos humanos. Me encantará saber sus comentarios y nos vemos en los próximos videos. Bueno, me ven y yo los veo a través de sus comentarios. Hasta pronto. Y bueno, los invito a buscarme en todas las redes sociales más importantes como @soy Humberto Vergara. Eso es todo, amigos.